Kaizen Hypersoft. El principio de recursividad jerárquica. Entrega 9. El bombón asesino. Estimados amigos de las cosas bien hechas, la recursividad jerárquica es difícil de ver por lo evidente. Está en todos lados, en todas las cosas y en todos los niveles. Es además la clave organizativa del Kaizen al vincular la visión sistémica con la visión de detalle de manera abarcativa y coordinada. En las entregas anteriores vimos que todo negocio se organiza a partir de una estructura elemental: principio de deseo-satisfacción, de tensión, vehículo y resolución, que en el plano de las interacciones humanas se expresa como deseo, valor, satisfacción, y que solo se sostiene en el tiempo cuando esa satisfacción es recíproca, principio de reciprocidad. Esa célula generativa del negocio responde a la unidad mínima de funcionamiento de cualquier sistema vivo, biológico o económico, tal como vimos en el principio de tensión-resolución. Todos los negocios responden a esa única estructura que se replica vertical y horizontalmente, dando lugar a una estructura de tipo fractal. En efecto, la célula aparece muchas veces organizada en niveles donde cada instancia depende de otras y al mismo tiempo contribuye a un sistema mayor. Este fenómeno se conoce como recursividad jerárquica. La propiedad de un sistema de aplicar un mismo principio generativo en distintos niveles de organización, manteniendo coherencia entre ellos. Un modelo que ilustra este fenómeno puede observarse en la lingüística. Una oración como: el director que evaluó el comité que designó la junta que eligieron los accionistas aprobó el proyecto. No es una suma de partes, sino una estructura jerárquica. Cada nivel contiene otro de la misma naturaleza, pero con funciones distintas. Los niveles inferiores dependen de los superiores para tener sentido, y los superiores se precisan a partir de los inferiores. La coherencia del conjunto depende de esa articulación. Esa misma frase sirve para ilustrar la recursividad jerárquica en los negocios. El cliente final que recibió el producto, que acondicionó empaque, que ensambló montaje, que recibió las partes, quedó satisfecho. El ejemplo de la publicidad en la industria hotelera, introducido en la entrega anterior, permite verlo con más amplitud. Mi negocio de publicidad no existe aislado, sino que está inserto en una matriz jerárquica que abarca múltiples planos: la dinámica mundial de intercambio de bienes y servicios, la estrategia nacional de desarrollo turístico, los intereses del sector hotelero en sus distintos niveles, los de cada hotel en particular, los de los clientes externos y los de los clientes internos. En cada uno de estos planos se reproduce la misma célula de deseo, valor, satisfacción. La estructura se conserva, aunque los contenidos sean distintos, porque están íntimamente vinculados entre sí. La coordinación de estos intereses, y no su mera coexistencia, es el desafío central de toda buena administración y de toda buena gobernanza. Esto permite introducir una dimensión crucial. La recursividad no es solo operativa, sino también teleológica. Cada instancia de la célula está orientada por un propósito que se inscribe en una cadena de finalidades crecientes. En el nivel individual, el fin puede ser inmediato. En el nivel vincular, aparece el otro como destinatario del valor. En el nivel organizacional, se configura el negocio.
En el nivel social se integra en sistemas más amplios de cooperación y en escalas superiores se proyecta hacia un horizonte que excede a cada instancia particular. En todos estos planos se conserva la estructura, pero el sentido del valor se amplía con la escala. Esto nos permite concluir que no toda satisfacción es equivalente. Por cierto, una acción puede cerrar correctamente la célula en un plano inmediato y, sin embargo, generar disfunciones en escalas superiores. En ese caso, la recursividad se mantiene en su forma, pero se rompe en su consistencia. Por eso, el valor no se define por la eficacia global de la secuencia deseo, valor, satisfacción, sino por su alineación a lo largo de todos los planos en los que se inscribe. La recursividad jerárquica introduce entonces una regla exigente. Una resolución válida en un nivel no puede generar tensiones estructurales en otro nivel. Cuando eso ocurre, la resolución es solo aparente. Un caso simple y muy repetido en la práctica permite verlo mejor. Se trata de las mejoras locales dentro de un proceso o de un departamento. Evaluadas de manera aislada, suelen aparecer como avances incuestionables. Sin embargo, al proyectarlas sobre el sistema completo, pueden generar efectos adversos. Tomemos un ejemplo concreto. La optimización del nesting en un proceso de corte de chapa. Supongamos que se mejore el aprovechamiento del material del 90% al 95%, reduciendo el scrap. Desde una lógica local, la mejora es evidente, pero ese 5% adicional puede exigir mayor tiempo de programación, tiempos muertos de espera, ciclos de corte más largos o una reorganización que rompe la secuencia natural del flujo. El resultado puede ser un aumento del tiempo total del proceso y una menor capacidad de respuesta frente a la demanda. Más aún, si esa optimización empuja a trabajar en lotes grandes para maximizar el aprovechamiento del material, se rompe el flujo continuo, one piece flow, y se regresa a una lógica de producción en masa. En ese punto, el sistema deja de responder a la lógica pull, activada por el deseo, y vuelve a un esquema push, donde la producción se organiza en función de conveniencias locales. Lo que en el nivel operativo aparece como una resolución, menor desperdicio, se transforma en niveles superiores en nuevas tensiones, aumento de inventarios, pérdida de flexibilidad, falta de trazabilidad de los componentes, mayores tiempos de entrega y desalineación con la demanda. La mejora existe, pero está mal ubicada. La analogía con el lenguaje vuelve a ser útil. Sería equivalente a perfeccionar una cláusula subordinada sin advertir que su nueva forma altera o rompe el sentido de la oración principal. La corrección local no garantiza la coherencia global. Y aquí volvemos al título. El bombón asesino no es otra cosa que la propia célula de deseo, valor, satisfacción en su forma más atractiva. Justamente por eso, porque funciona y seduce, puede sostener la vida del sistema o comprometerla. No cambia la naturaleza del mecanismo, sino que cambia su inscripción en el conjunto. Cada bombón cierra una tensión y produce satisfacción, y es precisamente esa eficacia la que lo vuelve irresistible. Pero esa misma lógica, replicada de manera recursiva, puede organizarse de dos formas. Cuando los bombones se encadenan en coherencia, cuando cada satisfacción contribuye a la del nivel siguiente, el sistema se vitaliza, se expande y gana consistencia. Cuando en cambio cada bombón se cierra sobre sí mismo,
cuando las satisfacciones son locales y no guardan relación con el conjunto, esa misma lógica se vuelve destructiva. Falla porque funciona sin referencia al sistema. En ese sentido, el bombón asesino del deseo-satisfacción, con su carácter jerárquico recursivo, puede actuar para tu deleite o para tu destrucción, según cómo organices su dinámica de resolución de tensiones. Porque es en esa alineación y no en la suma de aciertos locales donde se juega, en última instancia, la viabilidad de cualquier sistema. Aquí, en el desconocimiento del principio de recursividad, está la principal causa de fracaso, parcial o total, en las implementaciones de Kaizen. Un abrazo y hasta la próxima.